Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿me escucháis o no? Sí, perfectamente. Ya, déjame que me voy a poner bien acá. ¿Cómo vamos? Ujú. A ver, voy a compartir pantalla. Estaba diciendo recording in process o algo así. Sí, estoy grabando esta charla informativa y después se las voy a enviar a todos los interesados. Ya. Y cuando entré parece que había alguien. Sí, hay varias personas ya conectadas. Somos, Ah, ya. ¿Y dónde están hay, están en la somos sala? 17. Somos 17 personas ya. Ya, ya. Y algunos con cámaras prendidas. Mariana, Alex, Gladys, Andrea, Claudia. Manu, puse el agua. Siempre. Sí. ¿Tienes la presentación tú? Sí, ¿no? Sí, ¿Tú vas a subir la sí, presentación? sí, voy a compartir pantalla ahora. ¿Y tú las vas pasando después? Ujú. Ya. ¿Se ve bien? Yo la veo No, perfectamente. ¿Ah? pero lo ven, No se sí, ve, se ve hola, no se como... ve en modo presentación, se ve Ah, ya, como esa cuando era uno la está pregunta. presentando. Sí, Está como como para moderador. trabajar, sí. A ver, ya no me había pasado eso antes. Eso pasa normalmente cuando uno tiene dos pantallas. Si tiene dos pantallas puede ser que... Ahí sí. Efectivamente, tengo dos pantallas. ¿Y Carlos lo vio Estamos. bien ahora o no? Ahí quedó bien, sí. Sí, ¿no? Ya, Sí, sí. Perfecto, se ve súper bien. ya. ¿Tú nos das el vamos, María José, o partimos? Sí, comencemos. Ya. Bueno, muy buenas tardes eh, a todas y todos ustedes que hoy día concurren a esta conversación. Se trata efectivamente de una conversación, no pretendemos hacer una charla formal ni nada, sino de poder conversar sobre el programa de doctorado de educación superior que ofrecen conjuntamente la Universidad Diego Portales y la Universidad de Leiden, de modo tal de ponerlos al tanto de las características del programa, de alguna de sus dinámicas, bueno, y por cierto, de las cosas más prácticas del tipo de requisitos que se requiere para postular y cómo se hace luego el proceso de selección. De modo tal que vamos a hacer conjuntamente con María José Valenzuela, que es la coordinadora académica del doctorado, y yo, José Joaquín Brunner, que soy el director del doctorado, vamos a hacer esta presentación introductoria y luego de la presentación tenemos todo el tiempo necesario que estimen necesario para conversar. Así que si te parece, María José, pasas a la primera lámina, donde les mostramos un poco el entorno desde urbano hasta académico real, digamos, del programa y de su instalación. El programa opera dentro de la Universidad Diego Portales en la Facultad en la Facultad de Educación y dentro de la Facultad de Educación en el Centro de Políticas Comparadas de Educación, que es un centro que ya tiene más de una década. Hoy día lo dirige Cristian Cox, profesor Cristian Cox. Tratamos temas que tienen que ver en ese centro con la educación tanto escolar como con la educación superior. Tenemos un programa
importante de liderazgo directivo en los colegios, que lleva ya 5 o 6 años, que tiene una maestría, y además en el centro está instalado este programa, que como decía también tiene más de una década, y además estamos creando y vamos a iniciar este año una maestría en gestión de instituciones de educación superior. Pero hoy día estamos congregados para hablar del doctorado, y el doctorado tiene una característica muy particular en el contexto en general internacional, pero particularmente en Chile. Es un programa auténticamente conjunto, ofrecido conjuntamente por dos universidades, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Leiden, que es la más antigua universidad holandesa desde el siglo XV. Es una universidad muy prestigiosa en Europa, tiene una facultad de humanidades, dentro del cual, donde nosotros tenemos nuestro convenio es con la Facultad de Humanidades, que está considerada entre las 50 facultades más importantes de humanidades del mundo, y el programa se desarrolla sobre la base de un claustro donde participamos básicamente los profesores chilenos, pero también los colegas holandeses, y el examen final se rinde en Leiden. O sea, una vez completada la tesis, como vamos a conversar después de todo este proceso, uno va y presenta su tesis en Leiden y recibe allá el doctorado otorgado por Leiden, y luego de ese el doctorado de la Universidad Diego Portales. Entonces este es vamos a decir así, el medio ambiente en que se desarrolla este programa. También, como van a ver ustedes cuando hablemos del claustro de profesores, de quienes son los que luego se transforman en tutores de los estudiantes y de las estudiantes que sean elegidos y elegidas. Hay profesores de la Universidad Católica de Chile, con la que tenemos un convenio al efecto. Ya hay profesores de otras universidades, de la Universidad de Tarapacá, en el norte, algunos asociados además a una cátedra UNESCO que nosotros tenemos en la UDP. Nuestro campo de trabajo estrictamente es el de la educación superior como campo de estudio. Esta es como no propiamente una disciplina, como uno puede decir que son sociología o historia o ciencias políticas. Es un campo interdisciplinario al que concurren varias diversas disciplinas, entre ellas, por cierto, en primerísimo lugar, la propia gente profesionalmente especializada en investigar sobre educación superior, que hoy día es un campo bastante desarrollado en los países del norte. Desde hace 20 o 25 años también empezó a tener gradualmente su desarrollo en América Latina. Hoy día hay varias decenas de investigadores trabajando en América Latina, particularmente en los países grandes como México o Brasil, pero también en Colombia, en Argentina, en Chile tenemos ya bien instalada una comunidad en Chile origen a formar este doctorado, que lo formamos en la UDP a través de un proyecto grande, entonces patrocinado y financiado por CONICYT, hoy día sería ANIT, y la creación, la fundación del programa se hizo con profesores que venían de distintas universidades. Entonces, somos el único programa, pienso yo, que propiamente se dedica única y exclusivamente al campo de la educación superior. Hay, evidentemente, otros programas de doctorado en Chile, como los hay también en otras partes de América Latina, que son doctorados en educación en general y que tienen al interior de ellos distintas especialidades, y una puede ser esta especialidad en educación superior. No es el caso de nuestro programa, que está íntegramente dedicado a preparar profesionales en el campo de la investigación y del conocimiento más avanzado de la educación superior. Tenemos varias líneas de trabajo en el programa que tienen que ver fundamentalmente
con temas de nivel del sistema de la educación superior, y ahí ustedes encontrarían típicamente temas que tienen que ver con grandes políticas, macropolíticas de la educación superior, con temas del financiamiento general del sistema, con temas, digamos, de arquitectura de la educación superior en el país, con sus distintos niveles y desarrollo, en fin, todo lo que tiene que ver con el sistema nacional y con los sistemas internacionales a nivel mundial de la educación superior. Y luego también un conjunto de líneas de investigación al interior de las instituciones, o sea, nos movemos del nivel del sistema ahora al nivel de las instituciones. Y ahí puede haber estudios sobre el gobierno de las instituciones, sobre, qué sé yo, la formación profesional en distintos tipos de carreras, sobre sistemas de evaluación internos, sobre temas de gestión de las universidades. En fin, cuando hablemos un poco de las tesis que se han ido desarrollando al amparo del programa, les voy a mostrar un poco el tipo de líneas de trabajo en que trabajaron nuestros candidatos a doctor, conjuntamente, obviamente, con gente que está trabajando en esas mismas líneas, tanto a nivel del sistema como a nivel de las instituciones de educación superior. El programa tiene también unas características especiales en cuanto a la organización del trabajo y al estilo de hacer las cosas, porque hemos adoptado a través de nuestro acuerdo con Leiden, y lo hemos adaptado, por cierto, a la realidad nuestra, pero en su origen tomamos el modelo doctoral de lo que modelo que se llama o se suele llamar de maestro aprendiz o de carácter tutorial, más que organizado en torno a clases regulares y estandarizadas, como es más bien el modelo norteamericano de doctorado. Uno hace 2 años, básicamente cursos, todos hacen cursos y luego trabajan en su tesis. En el caso europeo, de las viejas universidades inglesas, alemanas o de países nórdicos y de Holanda, el estudiante ingresa a trabajar el primer día en su tesis. Y lo que desarrolla durante su permanencia en el programa, que debiera ser regularmente de 4 años, para terminar su tesis, es efectivamente trabajar en el desarrollo de una investigación que da lugar a un volumen, piénsense en un libro, que eso es el resultado final, que se presenta y se defiende luego ante una comisión con profesores holandeses y también, por cierto, el tutor o algún representante del programa en Santiago. Entonces tenemos este modelo que, como les digo, es el modelo más tradicional europeo, que lo hemos adaptado a las características nuestras y las adaptaciones van por varias líneas. Una línea es que si efectivamente los estudiantes requieren y necesitan y sienten que lo necesitan ellos o sus tutores, por ejemplo, realizar un curso de especialización en métodos de investigación cuantitativa o cualitativa, dependiendo del trabajo que estén haciendo, bueno, nosotros hacemos todo lo posible por encontrar un curso dentro de la universidad, en alguna de sus facultades más vinculadas a las ciencias sociales y a las humanidades, donde se puede hacer ese curso. Todos tienen que tomar un taller de escritura académica y lo hacen durante el primer año para efectivamente ejercitar capacidades que algunos tienen más desarrolladas, otros menos, pero para ejercitar de una manera bastante personalizada el desarrollo de su propia escritura académica guiada por una tutora, profesora y doctora, digamos, en la Facultad de Educación de la UDP, que tiene especialización precisamente en el tema de la escritura académica. Organizamos además unos coloquios de lecturas a lo largo de los 2 primeros años, donde nos juntamos 3 o 4 veces al año, alguno o algunos tutores con los alumnos ingresados en el año que corresponde o en el año anterior, y hacemos un debate, una discusión, un trabajo, una reflexión sobre lecturas muy claves, digamos, del campo de estudios de la educación superior. Algunas lecturas clásicas, otras lecturas
más contemporáneas. Y eso tiene por objeto, de alguna manera, ponernos a todos, tanto tutores, pero particularmente a nuestros estudiantes doctorándose en el primero y segundo año, ponerlo en contacto con un lenguaje común, con unos ciertos autores en común, con algunas lecturas que le ofrecen una visión de conjunto, pero bien focalizada en distintos temas de la educación superior. Y la adaptación tal vez más interesante y que ha sido también muy bien evaluada desde nuestros colegas en la Universidad de Leiden, es que realizamos 3 veces al año unos talleres, generalmente a lo largo de 2 mañanas, en que cada uno de los estudiantes del programa estén en los primeros 6 meses de su incorporación al programa o estén terminando, presentan los avances de su propia tesis. Y hay entonces la presentación del estudiante y luego hay una conversación con todos sus pares, que son sus otros compañeros y compañeras que están trabajando cada uno en sus tesis, y están todos los profesores del claustro presentes, no solamente el tutor de cada alumno, sino todos los profesores. Y todos intervenimos en hacer preguntas, comentarios, sugerencias respecto del avance del trabajo. Y entonces esto es algo bien sistemático porque ocurre 3 veces al año y por lo tanto uno presenta, digamos así, en abril y luego en agosto, septiembre y luego en diciembre o en enero, los avances que ha hecho en los últimos meses y la forma como ha ido recogiendo y reflexionando sobre el conjunto de observaciones que se le hicieron en la reunión anterior. Ya les hablaba de la tesis, el formato volumen, no tenemos, como hay en algunas partes del mundo y también en algunos doctorados en Chile, que uno puede publicar 3 artículos, por ejemplo, es frecuente en algunas carreras, como en algunos doctorados en ingeniería, pero también en algunos de ciencias sociales e incluso de educación, uno publicó 3 artículos en revistas indexadas internacionales, por lo tanto, donde es difícil porque uno pasa por una evaluación de su artículo, y si tiene esos 3, puede armar con esos 3 temas una especie de tesis, agregando, por cierto, una introducción que le dé una coherencia al conjunto y unas conclusiones que el propio doctorante obtiene a partir de sus 3 artículos. Ese no es el método nuestro. Nosotros pedimos en conjunto con Leiden un volumen determinado que tiene una determinada ordenación, no vale la pena entrar en detalles en eso ahora, pero es como escribir un libro y tiene más o menos 200, 300 páginas, que es lo que puede tener un buen libro académico, digamos, que enfrenta un tema importante. Generalmente los temas son ligados a la realidad chilena, pero hay estudios comparativos también. Puede ser en cualquiera de las cosas que interese a los estudiantes que han sido seleccionados y que en parte han sido seleccionados también por el proyecto inicial que ellos muestran y dicen querer estudiar. Y ya vamos a ver un poco los requisitos para la selección. Y lo elaboran a lo largo de estos 4 años y van siendo, como ya les mostré, corregidos, retroalimentados, hasta llegar a un producto final que, aprobado que sea en Chile, es entregado a los colegas en Holanda, que entonces tienen también que aprobarlo para luego llevar a el examen, para llegar al examen oral que se realiza en Holanda. Hay doble titulación, el programa como tal está acreditado. Nos presentamos por primera vez a la acreditación el año pasado y obtuvimos una acreditación de 5 años, que no hay otro programa que en primera acreditación haya obtenido de inmediato más de los 3 años, porque cuando se acreditan por primera vez, por lo general, tienen una acreditación de 3 años porque todavía no tienen graduados. En cambio, nosotros, como llevábamos más tiempo, teníamos ya un conjunto de graduados, y en función del análisis, de la autoevaluación nuestra y de la visita de los pares, y ustedes bien conocen seguramente los sistemas de acreditación en Chile, fuimos acreditados por 5 años. Déjeme decirle ahora algo sobre el cuerpo académico. Ya les decía, tenemos un Sí. claustro
de José Joaquín, profesores. ¿te Sí, parece que comparta la pantalla para que se vean las fotos? claro, sería bueno, sería bueno. Ya, del cuerpo académico. ¿Están viendo? No. No, no sé. Todavía no aparece el, la página del programa. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, ahí están los profesores. Tenemos un grupo de profesores, aquí están por orden alfabético. Eh, una parte de ellos, como decía, y en la primera página está, la mayor parte trabajamos en la Universidad Diego Portales, otros trabajan en otras universidades. Ya le decía, yo dirijo el programa. Mario Alarcón se doctoró en UDP y Perdón, Leiden. estaba buscando a Patricio. Ah, estaba buscando a Patricio, bueno, está bien, después lo encontraremos. Eh, entonces le decía a Mario Alarcón, Cristian Cox, ya se los presenté, es el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación, donde reside, donde está localizado nuestro programa. Luego aparecían, ¿quiénes más? Eh, María Jesús Espinosa es nuestra profesora del taller de escritura académica y por lo tanto eh, todos la conocen a ella porque al entrar tienen que trabajar durante varios meses en este taller de escritura académica. Camila Jara, especialista también, es doctorada en Leiden y en la Universidad Diego Portales y es especialista en trabajos de movimientos sociales y ciudadanía. Paula Lozano es nuestra decana de la facultad y ha dirigido una tesis recientemente, ya se doctoró la persona que hizo, especialista en formación inicial de profesores. Y luego está con nosotros también Mauricio Villena, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, y por lo tanto cuando hay tesistas que están desarrollando algún trabajo, como por ejemplo de un tema que está muy de moda hoy día, del crédito con aval del Estado o financiamiento de las universidades, bueno, en ese caso muchas veces es Mauricio Villena quien hace de tutor. Nos faltó la foto de Patricio Sí, y Silva, que lo es, estoy buscando en el no estaba en la Acá está. foto, Ahí ya, está, Patricio. ahí está Patricio, y Patricio es el director, junto conmigo, del programa. El programa tiene un director en Santiago, que soy yo, y un director en Leiden, que es Patricio Silva. De modo tal Sí. y que también todos conocen, porque Patricio Silva participa en todas nuestras reuniones a distancia o directamente en Santiago, desde la selección de los alumnos hasta completar, y los otros profesores que no son propiamente de la universidad, Óscar Espinosa, que ha escrito mucho, es muy conocido en el campo de la, trabaja sobre temas de equidad, fundamentalmente políticas y temas y programas de equidad, composición social de los estudiantes. Trabaja actualmente como profesor en la Universidad del Norte, en la Universidad de Tarapacá, en Arica e Iquique, pero trabaja desde Santiago. Yamil Salmi es un profesor emérito de la Universidad Diego Portales, es uno de los especialistas mundiales más renombrados en materia de estudio de la educación superior. Trabajó 20 años en el Banco Mundial a cargo de la sección Educación Superior y desde hace 15 años trabaja con distintas universidades. Aunque parezca increíble y una exageración mía, es perfectamente cierto que ha trabajado y trabaja en más de 100 distintos países en el mundo en materias de educación superior, tanto a nivel de sistema como a nivel de instituciones. Enrique Fernández, un investigador que en este momento está vinculado con nosotros a través de la cátedra UNESCO, fue vicerrector hace algún tiempo en la Universidad Central, trabajó antes a cargo del sistema de evaluación interna de la calidad de la Universidad Alberto Hurtado, tiene larguísima experiencia, tiene su doctorado en Alemania, cada cual tiene su doctorado en distintas partes, Oscar lo tiene en Estados Unidos, Yamil Salmi en Francia, Enrique en Alemania, Andrés Bernasconi en Boston, en Estados Unidos. Andrés Bernasconi es profesor nuestro y fundador del programa,
junto con algunos de nosotros, y actualmente, como ustedes saben, dirige la Comisión Nacional de Acreditación. Carlos González es profesor, doctorado en Australia, dirige un proyecto grande, Milenio, sobre experiencia estudiantil, o sea, cuál es la experiencia que los estudiantes están teniendo en Chile en distintas universidades, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista más integral de su formación. Y ya les dije, Mauricio Villena es decano en la Facultad de Economía. Soledad Valdivia es la otra profesora que está permanentemente vinculada al programa desde Leiden. Ella es de nacionalidad boliviana, hizo su trabajo de tesis allá en Holanda y permanece allá y es profesora, digamos, en la Universidad de Leiden y colega, por tanto, de Patricio Silva. ¿Quién me falta? Julio Labraña es profesor, actualmente profesor y director de aseguramiento de la calidad en la Universidad de Tarapacá. Nosotros tenemos una muy estrecha relación, como ustedes ven, con la Universidad de Tarapacá. Trabajó antes con nosotros en el Centro de Políticas Comparadas de Educación. Se formó en Alemania, tiene su doctorado en Alemania, y él completa el cuadro, como ustedes ven, un claustro de profesores, de gente toda dedicada centralmente a temas de educación superior, tanto a nivel del sistema como de las instituciones, todos con bastante experiencia además en gestión de instituciones y en gestión de políticas, que participan, por lo tanto, de los temas de debate de la educación superior que están teniendo lugar y que están siempre muy presentes en las discusiones que tenemos entre nosotros en nuestros talleres. Sé que Magdalena levantó la mano, no sé si Sí, tomamos la palabra ahora o esperamos al hagamos, por final. cierto, así. Magdalena, Hola, mucho gusto. hola. Oye, partir agradeciéndole, creo que en nombre de todas las instancias, encontré muy novedoso y positivo. La página web es muy completa, ayer estuve leyendo en detalle el plan de estudio, las referencias a las tesis. Tengo la información bastante clara. Eh, Perdonando la instancia, les voy a contar un poquito de mí. Yo llevo 20 años trabajando en la educación superior, yo estudié filosofía, luego hice un MBA y hice un magíster en gestión de la calidad de la educación superior. Y he trabajado en distintos ámbitos de gestión, en general en universidades, pero también me tocó implementar el nuevo sistema de acceso a educación superior. Y mi mayor dificultad es cuál es mi tema de investigación, porque he trabajado, como les comentaba, como en distintos ámbitos: admisión, gestión de estudiantes, asuntos estudiantiles, docencia. Entonces quería saber si existe una instancia para conversar con alguno de ustedes para buscar un tema que se alinee entre mis intereses y los intereses del cuerpo académico, porque es clave eso para poder ser candidata a la selección. Entonces quería saber si tienen esa instancia. Mira, no tenemos una instancia previa, porque precisamente uno de los mayores intereses en nuestro proceso de selección es conocer auténticamente cuáles son los intereses de los estudiantes. Y se han presentado en las más variadas cosas y hemos aceptado en las más variadas cosas, porque en general todos somos bastante multivalentes y salvo que sean de repente cosas extremadamente específicas y más bien a veces de carácter como estrictamente aplicado, como por ejemplo alguien que quisiera estudiar programación de cursos específicos en, por ejemplo, la enseñanza en educación superior dentro de las facultades de medicina. Es probable que algo tan específico como eso no tengamos nosotros con quien abordar los temas. Pero en general no tenemos esa dificultad y nos interesa muchísimo que los estudiantes, a partir de su propia evolución, de su trabajo, de sus contactos y conversaciones, porque también pasa un problema puramente del llamado conflicto de intereses. Si hablan y empiezan a hablar y se coentusiasman con un tutor, el día de mañana esa persona, por ejemplo, no puede participar
en el proceso de selección, ese tutor, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre es, para cualquier cuestión que tiene que ver con información respecto de cómo funcionan las cosas y cómo hay que presentarlas, etcétera, estamos siempre disponibles en primerísimo lugar, María José, y luego yo, de modo tal que en eso no hay ningún problema. Pero evitamos entrar antes de los procesos a tener conversaciones sobre los temas posibles, etcétera. Es más bien fácil de darse cuenta a través de las especialidades de cada uno de los profesores o mirando las tesis que se han presentado. No es difícil detectar rápidamente cuáles son los temas que le interesan al programa. Y como digo, el programa es extremadamente diverso y pluralista, y sus profesores tenemos muchos intereses muy diversos. Perfecto, muchas gracias. Sí, de todas maneras están disponibles las tesis de los graduados de los años anteriores que Sí. ayudan a conocer un poco y lo otro es que también o sea, la propuesta tiene que ser interesante y coherente con las líneas de investigación de este programa. Sin embargo, hay una flexibilidad y lo normal es que durante el primer año hay cambios a partir de lo que se propone. O sea, desde lo que se propone hay cambios, ya sea en la pregunta, se afina, se amplía, se, Sí, se lo que me modifica. pasa, María Entonces, José, ujú. es que he hecho cosas súper distintas. Entonces tengo intereses bien variados y me encantaría encontrar a alguien que diga, ¿sabes qué? Este tema es súper interesante, podría ser por acá, como es una primera orientación, porque de verdad que he Mm. hecho cosas bien distintas. Entonces necesito como esa conversa. Sí, bueno, pero la podrás hacer con mucha otra gente que trabaje en estos campos y que no sea directamente vinculada. Y como te digo, parte del programa es que, y parte de la postulación, es justamente, a pesar de la variedad de experiencias que tiene buena parte de nuestros profesores, perdón, de nuestros candidatos, que son por lo general no recién egresados, sino que están ya con una experiencia de trabajo importante. La mayor parte de ellos ha trabajado en varias y variadas cosas dentro del mundo institucional de la educación superior, o a veces también en cargos públicos de la educación superior, y nos interesa mucho que ese proceso es el que lleve, digamos, es la reflexión interna y las conversaciones que considere apropiada la persona, la que lo lleve a decidir algo, porque en realidad la elección del tema, más allá de que, como dice María José, después hay muchas adaptaciones, conversaciones y a veces cambios radicales en el tema mismo, lo importante es saber, digamos, por qué y cómo y la conversación que ustedes van a tener, aquellos que queden seleccionados para la última etapa, que es la etapa de la entrevista. Bueno, lo que más preguntan los profesores es cómo llegó usted y por qué a este tema y cómo lo compara con otro, etcétera. Entonces, es como parte del propio proceso que nos interesa mucho que los estudiantes hagan por su cuenta antes de llegar a estar con nosotros. Tal vez, María José, tú misma podrías explicar un poco eh, la parte del ingreso y qué es lo que se pide. ¿Te parece bien o no? Sí, sí. Que vayamos A ver, directamente a eso. o sea, respecto a los requisitos, aquí estamos hablando un poco más amplio en lo que es Sí, perfil de ingreso y de egreso. Pero bueno, en lo que es el perfil de ingreso, como decía José Joaquín, está dirigido a profesionales de diversas disciplinas. No está acotado a uno específico y bueno, hemos tenido estudiantes de economía, de derecho, de sociología, de ciencias políticas, de educación, del área de la salud. Entonces es múltiple. Lo que los une es el interés por la educación superior. Lo que sí tienen que tener el grado académico de magíster, ya tener el título, y eso es un requisito. Em, y bueno, tienen que tener antecedentes académicos de excelencia, vocación por la investigación y una motivación por incorporarse en esta comunidad de enseñanza y aprendizaje pluralista que tenemos acá en la Diego Portales. Eh, mm,
¿qué más? ¿Qué más? Como este programa se basa en el desarrollo de la tesis desde inicio a fin, necesitamos personas que tengan una capacidad de organizarse muy alta, de ser autónomos en su organización del trabajo, porque básicamente son tutorías a lo largo del año, con algunas instancias, pero no hay cursos, no hay una estructura como tan rígida que los pueda organizar. Y por eso también es que es posible para personas que se mantienen trabajando en paralelo. Em, se pide una disponibilidad de media jornada que la dedican en el tiempo que puedan. En el fondo hay gente que dedica un tiempito todos los días, otros que dedica sus fines de semana, en el día, en la noche. En realidad cada uno se organiza como le acomoda más, entendiendo, como decía José Joaquín, que son personas en general que están en cargos medios o altos en el ámbito de la educación superior. Entonces se entiende eso, que tienen que compatibilizar ambas cosas, más familia, pero que se puedan organizar, que sean capaces de dedicar ese tiempo, sobre todo los primeros años. Normalmente las personas que no lo logran es netamente por un tema de organización, de poder disponer del tiempo para poder avanzar en su investigación. Por eso es tan importante esa autonomía y autorregulación. Y idealmente entonces, como decía, tener experiencia laboral previa en el ámbito académico también, ya sea en investigación o en docencia o en gestión de la educación superior. ¿Mm? Em, Eso con lo que es el perfil de ingreso. Y de perfil de egreso, ¿quieres hablar tú, José Joaquín? ¿Puedo decir algo? Déjame nada más que Ujú, agregar una cosita a lo que ya decías tú, para recalcar simplemente que lo ujú. del tiempo dedicado a esto es fundamental. O sea, cómo lo hace cada cual es algo que cada cual efectivamente decide y lo único que importa es que, y uno se da cuenta, los tutores y el programa entero se da cuenta, porque como nos vemos cada 4 meses para mirar los avances, cuando la persona está dedicándole realmente este tiempo que está como prescrito. O sea, incluso cuando las personas están trabajando y tienen jornadas completas en universidades, nosotros les pedimos, ya después lo verán, una carta, un certificado de parte de la universidad diciendo que van a liberar el tiempo para que la persona pueda dedicarle medio tiempo al trabajo de la tesis. Y lo que ocurre es que en el acuerdo con Leiden, después de pasado un año, tomamos una especie de examen, pero que no es un examen especial, sino que es, miramos el avance de la tesis y si acaso la persona durante el primer año ha podido precisar completamente su objeto de estudio, se ha planteado una pregunta central que quiere investigar, ya ha empezado durante ese primer año a leer y armar un marco conceptual de su tesis. Y luego de 12 meses, efectivamente, el tutor tiene que informarle al programa, al comité académico del programa, si la persona ha demostrado tener todas las habilidades y la dedicación necesaria para seguir adelante. O sea, es un momento decisorio dentro del programa, porque ahí se define si uno puede seguir en la tesis, con la tesis en adelante. Y para eso, como decía yo, es fundamental que las personas puedan efectivamente dedicarle este tiempo y de una manera extraordinariamente obligatorio en el primer año, porque de lo contrario llegamos al final del primer año y si la persona no ha podido definir bien su pregunta ni tener clara una cierta base conceptual y marco conceptual, ya ha podido leer las cuestiones fundamentales, digamos, para esa tesis, entonces realmente hay problema y la posibilidad de no poder seguir adelante. Ahora, en términos de perfil de egreso, que ustedes deben de haber, y lo pueden mirar, digamos, en la página del programa, pero lo central es el llegar a manejar un cuerpo de conocimiento específico respecto del tema que se está trabajando. Si la persona está trabajando sobre marcos de cualificación, como tuvimos una de nuestras doctorantes y pueden ver su tesis, bueno, ella a lo largo
largo del programa adquirió un conocimiento que nosotros suponemos no hay otras personas que puedan estar más informadas y mejor manejen el conocimiento de avanzada que hoy día existe en el mundo teórico y prácticamente sobre temas de marco de cualificaciones que el doctorante. O sea, el doctorante es una persona que en su objeto de investigación ha logrado llegar y tener la capacidad entonces de hacer efectivamente un aporte al conocimiento a través de la investigación, ¿no? Suponemos y nos preocupamos de que haya un desarrollo de otras competencias que tienen que ver con algunas de carácter más amplio y genéricas, competencias de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de ejercicio de la capacidad crítica, digamos, en el aprendizaje, cosa que se va adquiriendo en la interacción con el tutor, que es la más permanente, pero en los coloquios que son manejados, los coloquios de lectura, les recuerdo, donde leemos ciertas obras básicas, las leemos y las preparan los estudiantes y las presentan los estudiantes y ellos organizan propiamente tal el coloquio. Y luego, a través de todo el ejercicio que es duro a veces al principio, de tener que presentar ante un grupo de 20 personas, que son todos los estudiantes y todos los profesores, y bueno, recibir preguntas, críticas, y cada cual tiene su propio estilo entre los tutores para hacer saber, digamos, con lo que escuchó. Entonces, estos son instancias que nosotros tenemos el convencimiento, porque lo hemos ido probando en la práctica, que no solamente sirven para el desarrollo del conocimiento, sino para un conjunto de otras características sociales, de comunicación, de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. La adquisición de lo que remarcaba María José nos parece que es una de las más centrales que se hacen en este tiempo. Cada cual llega con unas distintas habilidades para organizar su propio trabajo. Y en lo que desarrolla aquí es la capacidad de organizar bajo presión un trabajo para poder terminarlo en los 4 años. A veces se prolonga un poco, pero tienen que entonces solicitar autorizaciones para poder prolongarlo. De modo tal que hay una presión del tiempo múltiple, no solamente por la jornada diaria y por los problemas que van ocurriendo en los 4 años, porque ocurren obviamente muchos problemas a lo largo de la vida en esos 4 o 5 años. Y por lo tanto, la capacidad de llegar a manejar eh, eh, labores complejas y de planificar e ir evaluando y ser autorreflexivo en el gobierno de su propio proyecto es algo que ciertamente se adquiere y se perfecciona cuando se tiene en algún grado, se puede perfeccionar fuertemente a lo largo del programa. Y otra cosa que nos parece importante que se adquiere, porque como todos los temas están relacionados una u otra manera con la situación de la educación superior en el mundo y particularmente en nuestra región y en Chile, bueno, también hay una adquisición obvia de competencia y de conocimiento y de información y de habilidades más allá del propio objeto de la tesis, donde uno va a llegar a conocer en profundidad todo lo que ocurre en Chile en su propio tema. Pero además va a estar adquiriendo, porque está expuesto a otras 10 tesis concurrentemente, bueno, va a tener una visión muy general y muy rica de lo que está ocurriendo con la educación superior en el país, ¿no? A través del avance de todas las tesis y a través de la conversación que en torno a ella se produce ahí. Y muy bien, eso es básicamente, ustedes pueden después en la conversación preguntar más sobre esto, pero Algo distintivo de este programa es que en el perfil de egreso el graduado tiene un doble perfil, ya tanto de investigador como de profesional que trabaja en el ámbito de la educación superior. Entonces adquiere destrezas y conocimientos en ambos ámbitos. No estamos preparando únicamente para personas que continúen con una carrera en el campo de la investigación, en el estudio propiamente tal, sino que también alguien que pueda
al estar en la frontera de este campo de estudio, poder usar este conocimiento y estas evidencias para la deliberación pública, para intervenir en políticas, para trabajar dentro de instituciones de educación superior en específico. Entonces, esta cualidad dual es algo característico de nuestro programa también. Pasamos a los graduados. Les voy a extender la lista completa. Estos son todos los graduados que tenemos desde Daniel Casanova, que fue el primero, el 2015, hasta las últimas graduadas del año pasado. Y bueno, acá los temas de los que ha estado hablando, esta gran variedad de temas, se puede ver reflejada aquí en este listado acá no es el título exacto de las tesis de todos ellos, sino más bien lo pusimos de manera resumida para que puedan ver los temas que se han abarcado. Acceso a inclusión social, formación docente, algunos han trabajado en formación de profesores de preescolar, otros, o sea, como de distintos niveles. La gestión de calidad, gobierno, ¿qué más? Formación ciudadana, sistema de cualificaciones. Ustedes, si es que ingresan a nuestro sitio web, pueden de hecho descargar las tesis. Y cada una tiene un resumen y tiene la tesis completa. No sé, ¿quieres comentar algo más de esto, José Joaquín, o avanzo? No, yo creo que podemos avanzar, salvo que alguien tenga alguna inquietud sobre, acá se ve, digamos, a propósito de lo que estábamos conversando hace un momento, la gran variedad de temas y de enfoque, porque ahora estamos hablando nada más que del título de cada una de las tesis, pero acá ustedes tienen una variedad de enfoques cuantitativos, cualitativos, algunas cosas con mucha entrevista, otras cosas con bastante perspectiva histórica, hay estudios que son más bien cercanos al derecho. Hay una tesis, hay Derecho y Política de la Educación Superior Chilena, por cierto, que estaba hecha por alguien que había estudiado Derecho y que se dedicaba, era profesor en una facultad de Derecho. O sea, hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de llegar con temas bien diversos, bueno, y para entusiasmar también, digamos, al programa con los temas que los propios estudiantes están interesados en desarrollar. Ujú. Ya, entonces ahora pasamos a partes más concretas. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes hacen una propuesta de proyecto de tesis, en función del cual también son aceptados dentro del programa. Nosotros luego buscamos el tutor que tenga mayor familiaridad y experticia en el tema del proyecto de tesis de ese estudiante. Y ahí hacemos la propuesta. Entonces no es como que el estudiante solo elige con quién quiere, sino que también se hace una propuesta en función de la expertise del tutor. Y hay ocasiones en que tienen más de un tutor, 2 tutores en Chile, y todos además tienen un cotutor en Leiden, porque va esto en paralelo. Luego les voy a hablar de la hoja de ruta. Básicamente acá les mostramos de qué se trata, cuáles son las actividades que se hacen en el programa. Como decíamos, no hay cursos, no hay clases, a no ser que alguien sienta esa necesidad de tomar algún curso en específico, normalmente de metodología de investigación cualitativa o cuantitativa, y que participe en eso puntualmente, pero nuestra malla no tiene esos cursos, sí tiene eh, lo central, que son estos talleres doctorales. 3 talleres doctorales al año, todos los años. En estos talleres participan todos los estudiantes y todos los profesores del claustro
Y entonces ahí van presentando los avances en el desarrollo de su tesis y son retroalimentados por todos los profesores del claustro y por sus compañeros también. Durante el primer y segundo año participan en coloquios doctorales que son 4 al año y son cortitos, son 2 horas en la mañana, donde conversan en torno a estos textos clásicos y actuales que han sido bien seleccionados con pinza. Luego participan solo durante el primer año en un taller de escritura académica. Ese taller tiene 8 sesiones y es bastante personalizado. María Jesús Espinosa, que es la profesora de este taller, los va apoyando en el proceso de escritura, sobre todo en esta primera etapa, estas primeras formulaciones del proyecto y además la parte del desarrollo del primer capítulo teórico. Nosotros realizamos seguimiento del avance de los estudiantes, principalmente, bueno, con las reuniones que hacen los tutores con el estudiante. El tutor en Chile se reúne al menos 2 veces por semestre, es decir, al menos 4 veces en total. Hay algunos que se reúnen todos los meses y a veces va variando dependiendo de la etapa en el proceso de la tesis en que se encuentran. Y se reúnen al menos 2 veces al año con el tutor de Holanda. Y además se les hace seguimiento de parte nuestra con reportes que se les va pidiendo que vayan entregando. Tienen que, al inicio, cuando ingresan al programa, entregar un plan de entrenamiento y supervisión, el plan de trabajo inicial, que de hecho se solicita desde Leiden también. Y luego ese plan de trabajo lo tienen que ir entregando actualizado todos los años. Al final de cada año tienen que entregar un reporte de lo avanzado. Y como ya les contaba José Joaquín, al concluirse un año desde el ingreso, es decir, los primeros meses del segundo año, tienen que entregar la propuesta de tesis y avance capítulo teórico, que es como el primer borrador de tesis, y ahí se evalúa el progreso que han tenido hasta ese momento y es como el examen de cualificaciones. Con esta entrega se determina si pueden o no continuar. Por eso el primer año es la dedicación de tiempo del primer año es crucial. Y por último hay un informe que se entrega cada 2 años a Leiden, que es el Progress and Reflection Report, que es como un reporte bastante general de qué es lo que se ha logrado hacer y de lo que ustedes habían planificado, qué han podido hacer o qué ajustes han tenido que realizar. Respecto al proceso de admisión del próximo año, no lo tengo ahí, bueno, las postulaciones ya comenzaron. Y el proceso de postulaciones, el periodo de postulaciones termina el 9 de agosto a las 6 de la tarde. Ustedes tienen que postular completando un formulario en la página web. Y dentro de esta completación del formulario se les va a solicitar adjuntar los documentos que aparecen como documentos requisitos en la pestaña de admisión de la página web. Importante que ahí vean en el punto de la propuesta de tesis, se les pide, por ejemplo, que hagan un índice tentativo de los capítulos de su tesis, y para eso nosotros pusimos un link con la estructura de la tesis, donde está especificado como cuáles son los capítulos de este libro, de este volumen que van a tener que hacer, para que hagan una primera propuesta de qué tema van a abordar en cada uno de estos capítulos. Entonces, para que revisen eso, la estructura de tesis. Y también hay otra página, o sea, otro link que se llama Síntesis de hoja de ruta. Y ese es para que ustedes puedan elaborar una carta Gantt
teniendo en consideración estas instancias. Que está más descompuesto, más desglosado exactamente en qué tienen que ir entregando en cada mes, en cada uno de los 4 años, para que lo tengan como apoyo en el desarrollo de su carta Gantt. ¿Qué más hay? Como nosotros estamos acreditados, cuando los postulantes son aceptados, y son aceptados ya en Leiden también, les damos el apoyo en la UDP para que puedan postular a las becas ANID. Sin embargo, nosotros de todas maneras les pedimos, dentro de los documentos que hay que entregar, una declaración escrita y firmada por ustedes de que, uno, disponen del tiempo equivalente a media jornada para dedicar al desarrollo de su tesis, y por otra parte, de que se comprometen a continuar con la matrícula y pago de arancel, aun si no se adjudican la beca NID. Entonces es importante que tengan eso en consideración. Para los que tengan estudios en el extranjero, tengan presente todos estos comentarios que les hacemos sobre el apostillado o el certificado que tenga validación en línea. Todo esto va a ser importante para la aceptación, ya sea en Leiden o acá. Incluso, bueno, cuando ya son aceptados y están en el proceso de admisión en Leiden, se les pide que todos sus certificados de títulos, de ranking, de notas, sean traducidos al inglés y apostillados o tengan validación en línea, en inglés. Entonces, fíjense en todas esas cosas porque a veces toman meses conseguir esos papeles, esos certificados. Y los valores se mantienen, entonces hay un arancel anual de 3.200.000 que se paga en 10 cuotas desde marzo a diciembre, y la matrícula se paga solo una vez al inicio del doctorado, no se paga todos los años, que es de 320.000. Esa sería toda la información respecto a lo que es valor, becas y financiamiento. Entonces ahora damos espacio para preguntas. Janet. Janet, estás con el micrófono apagado. Sí, Ahí. disculpen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy agradecida de la reunión, muy clara. Mi pregunta es muy cortita. Soy de la octava región, académico también. Mi pregunta tiene que ver con el idioma de inglés. Escribo inglés, pero no hablo bien inglés. Entonces quería ver si es un elemento que en cierta medida entramparía mi proceso, no solamente en el posgrado, sino que en Holanda. Esa es mi consulta. Claro, efectivamente se pide, de hecho, los resultados de un examen de certificación internacional de nivel de inglés, y damos varias alternativas de exámenes que se pueden dar. Lo que más interesa es la capacidad de leer en inglés, o sea, la comprensión lectora en inglés, porque básicamente el idioma en que primero se publica todo está ahí, o sea, tienen que poder acceder al conocimiento eh, fluidamente, pero la tesis se puede escribir en español y se puede defender en español. Ya, entonces es sobre todo la Agradezco, muchas comprensión gracias. lectora en inglés lo que nos interesa. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Hay dos preguntas en el chat, María José, ¿Ya? sobre financiamiento que puedo contestar. ¿Ya? Una pregunta es si acaso todos los estudiantes que ingresan están becados. No, no están becados, y solamente, pues tampoco hay becas internas, porque otra persona preguntaba, ¿el programa cuenta con becas internas? No. La única forma de acceder a becas
es a través del Sistema Nacional de Becas. Es decir, uno se presenta y compite y concursa por becas en paralelo con todos los otros cientos de estudiantes que han sido seleccionados en cualquier programa a lo largo del país y que están compitiendo por obtener becas. Hasta ahora hemos funcionado estrictamente sobre la base del pago por cada estudiante de sus aranceles. O sea, esa es la regla general y bueno, como buena parte además son personas que trabajan, entonces ha sido parte de su propio presupuesto, digamos, el elegir este programa. Pero esa es la realidad y es muy importante tenerla en cuenta porque efectivamente, como decía María José, la persona tiene que estar en condiciones de saber que si no obtiene la beca igual va a poder financiar, porque si no entramos en un problema, digamos, de que se llenó un cupo con alguien que más bien pensaba que podría obtener la beca, pero luego si no la obtuvo, a veces no la obtiene en el primer año, por ejemplo. Entonces, la persona tiene que estar en condiciones de asegurar que puede efectivamente financiarse sin beca. Ujú. Hay algunos estudiantes que se han conseguido becas por otras partes. Hay becas internacionales, hay becas específicas, Sí. por ejemplo, en el sistema técnico profesional, pero ahí nosotros no prestamos esta orientación y ayuda, sino que corresponde a cada cual encontrar una beca que le pueda servir, si es que no se adjudica la beca NID. ¿Gladys? No, Felipe estaba primero, perdón. No, Y se escucha rarísimo. no se te escucha bien, no se te escucha bien, Felipe. Ahí sí. Ahí sí, perdón, disculpen. Bueno, muchas gracias, María Ahora José, sí. gracias, José Joaquín. Todo súper bien explicado. Sí, mire, la verdad que yo súper motivado. Yo llevo como 15 años trabajando en educación superior, pero de los cuales 10 es en educación superior técnico profesional. Y en ese ámbito hay harto que avanzar en temas de investigación y de acortar brechas, así que la verdad que hay una tremenda oportunidad ahí. Yo tengo una duda, María José, que quizás es bien básica, pero prefiero hacerla. Se habla de un taller de escritura al cual uno puede Ujú. acceder en el primer año. Yo estoy radicado fuera de Santiago. Entonces la pregunta es si uno puede acceder a alguna modalidad virtual sin perjuicio que uno puede organizarse y viajar, Ah, sí, digamos. importante punto ese. Eh, Mira, Quisiera hacer esa eh, consulta. el taller de escritura académica es online, ya, Buenísimo. y no hay otra opción. Así que en eso no te preocupes. Lo que sí, que los talleres doctorales, estos que son 3 al año, sí son presenciales. Cada uno de ellos son 2 mañanas consecutivas y sí pedimos que viajen, pero nosotros en marzo les mandamos las fechas de estos talleres. Los coloquios de lectura, la mayoría son presenciales y entonces para que se puedan organizar con tiempo, comprar pasajes con tiempo, pero son pocas instancias a lo largo del año que las fechas las conocen con tiempo y este otro taller de escritura académica no, ese es online. Ahora, las reuniones con los tutores es deseable que se puedan reunir presencialmente, sobre todo durante el primer año, pero también la forma en cómo se reúnen finalmente va siendo conversada entre cada estudiante con su tutor. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Te agrego una cosa, Felipe. Tenemos hoy día uno de nuestros estudiantes que trabaja precisamente en un centro de formación técnica que está trabajando sobre temas propios de la educación técnico-profesional. En este caso específico es el papel que juegan las empresas y el papel que juegan los centros de formación técnica en ponerse de acuerdo o no en el currículum. O sea, cómo funciona la relación de poderes en la definición del currículum. Así que tenemos el máximo interés por tener temas que también provengan del mundo técnico-profesional. Perfecto, muchas gracias, José Win. Gladys, ¿se fue? Se debe haber caído justo. Perdón. Em, Ahora sí. Ahí está, ya. Súper bien explicado, me encantó. Quería preguntar solamente si se exige algún puntaje de corte respecto a las pruebas de inglés.
al test de inglés. Sí, si hay puntaje de corte como en otras universidades que tienes como tanto como puntaje. No, no tenemos puntaje de corte definido, también porque cada test tiene categorías diferentes, o sea, traduce los resultados de Ya. maneras diferentes y nosotros tomando los resultados que nos entreguen, vamos a mirar su dominio de la comprensión lectora del inglés que sea a nivel de lenguaje académico en inglés, que ese sí se ha avanzado. Ok. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta que podamos aclarar o algún tópico que se quiera presentar? Alex, Hola, muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la información entregada, bastante clara. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, en el test de inglés, ¿de cuánto tiempo atrás puede ser? Pues yo tengo test de inglés desde hace 10 años y tengo test de inglés desde hace 5 años. ¿Es necesario hacer uno adicional? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cuántas vacantes son en el doctorado? Es decir, ¿cuántas personas quedan seleccionadas, independiente de la cantidad de postulantes? Muchas Déjame gracias. contestarte las dos cosas, Alex. Respecto de la que preguntabas al final, nosotros no tenemos un número fijo de vacantes. Nosotros hemos aceptado desde 0 postulantes en algún año donde no había ninguno que pareciera con las características y las condiciones y los temas apropiados para el programa, y en el mejor de los casos hemos aprobado 3. Nunca aprobaríamos más de 3 y lo otro está abierto, no, porque no es un programa, digamos, que tenga que tener cada año candidatos. Los tiene en la medida que los candidatos sean realmente interesantes, que tengan temas interesantes, que tengan las condiciones requeridas. Esa es la regla. Y por lo tanto hay todo un elemento comparativo fundamental entre el conjunto. Cada año tenemos un universo distinto de estudiantes que se están presentando y de ahí pueden surgir o no, digamos, aceptados. Respecto del inglés, me parece que lo normal sería que lo tuviera para el último año, ¿no? Porque los idiomas son como todas las cosas, se van gastando si uno no practica nada. Entonces, algo que yo mismo sabría decir cómo ha evolucionado mi idioma extranjero dependiendo del grado de uso que estoy haciendo de ello. Entonces, el ideal es que tenga un año de máximo, digamos, dentro de la presentación. Alejandro, Hola, muy buenas tardes. En este momento voy manejando, pero me estacioné para hacer la Sí, pregunta, espero. por eso no tengo cámara. Bueno, yo tengo experiencia, más de 20 años de educación superior, pero hace poco me gané una ADP y estoy como director de el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en una región de Chile. Y me gustaría aplicar en este momento al doctorado porque tengo un poco de tiempo y también relacionar una tesis con lo que es servicio de capacitación. Mi experiencia viene por aseguramiento a la calidad, proceso, pero creo que podría aplicar algo para que sea una mejora continua acá. ¿Han tenido experiencia gente que venga de la industria o servicio público y haga tesis relacionada con esa área? ¿O están buscando algo que sea una disciplina más amplia y transversal, más que enfocado a solo una institución en este caso? Eh, bueno, hay tesis que tratan de un caso, son muy pocas. En general, buscamos y promovemos que sean de varias instituciones y no de una sola, porque también la experiencia propiamente del estudiante, digamos, si trabaja nada más que sobre la institución en la que está trabajando él, de hecho, que desde cierto punto de vista tiene ventaja, digamos, hay una cierta economía del esfuerzo, pero por otro lado, no enriquece la perspectiva de formación que el programa pretende dar. Cuando la persona está trabajando sobre distintos servicios, por ejemplo, públicos o comparados, tuvimos una tesis, decía yo, marco de cualificaciones en Chile y en Colombia, por alguien que había trabajado largamente en materias de construcción de marco de cualificaciones en Chile,
tanto con el ministerio como con el programa Valora. O sea, tenía una experiencia, pero luego tomó una experiencia mayor y eso fue lo que le interesó al programa, de que quisiera hacer un estudio comparativo, etcétera. De modo tal que hay que argumentar bien qué es lo que uno está proponiendo y por qué lo está proponiendo como lo está proponiendo, y eso es el material que le sirve, digamos, a la comisión de los colegas, de los miembros del claustro, que son los que van a definir. Claro, o podría ser algo comparativo de los modelos de capacitación pública en Latinoamérica o tomando tres países como referencia. Por cierto. Ya, perfecto. Como decía yo, ya hay total amplitud en los temas. Pueden ser comparativos o de un solo país, pueden ser, idealmente tienen que ser, digamos, como digo, de algo más que yo trabajo desde hace 10 años en la Universidad Federico, como sea, que se llame, Errázuriz, y quiero estudiar la universidad. Entonces, eso en general también sería objeto de estudio, o sea, entraría al circuito de las opiniones. Me parece a mí que, por lo que conozco a mis colegas y la experiencia de estos últimos 10 o 12 años haciendo selección para el programa, no es lo que más entusiasma a la gente que alguien quiera nada más que estudiar su propia institución. Ya, perfecto. Acuso recibo. Hay una pregunta de si el programa cuenta con beca interna. Mira, la UDP, es importante que tengan claro, la UDP ofrece becas para los que no se adjudican la beca NID, pero nuestro programa no puede otorgar becas de UDP porque tiene requisito de que sea de jornada completa de dedicación. ¿Ya? Entonces, si es que no se adjudican la NID, no, la UDP no les va a poder dar la beca que es institucional porque no cumple como con los requisitos que tiene esta beca en específico. Y, a ver, para dejar bien claro lo de la certificación del inglés, tienen que entregar una prueba que diga cuál es su nivel de inglés, un examen internacional. Ahí en los requisitos hay alternativas de exámenes que pueden dar. Tiene que ser del último año. Y nosotros cuando veamos esos resultados, en lo que nos vamos a fijar es especialmente en la comprensión lectora. Si tienen bajo el hablado o el escrito, no va a ser tan relevante, pero sí el de comprensión lectora tiene que ser avanzado, alto. ¿Hay alguna otra pregunta que en torno a la cual podamos conversar? Yo creo que ya quedó todo claro. Bueno. Sería repetir lo mismo. Ya pues, entonces, muchas gracias a ustedes por el interés. Cualquier pregunta que no tenga que ver con la sustancia de las cosas, sino que con los procedimientos en esta etapa, estamos, por cierto, a disposición de cualquiera de ustedes. Y bien, pues que les vaya muy bien y que escuchemos de algunos de ustedes más adelante. Sí, yo les voy a enviar la grabación de esta charla. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, que estén todos bien. Buenas noches, que estén bien. Chao, buenas noches. Chao. Un agrado escucharles, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, María José. Buenas noches, gracias. Chao. Bueno, chao. Chao. Nos vemos nosotros, María José. Nos vemos. Que estés bien. Chao. Bye.